A ver, ahí está. Esta entonces la comisión 3 del día viernes 29 de mayo. Estamos repasando un poco el tema de la unidad 4 de emociones y estamos viendo las dos dimensiones de la emoción para entenderla y intentar dar algunos ejemplos, ¿no? Entonces decíamos que existían como en el gráfico, ahí les muestro, después Tania les va a contar el ejemplo. Ahí preparé cuéntenme si lo están viendo en sus pantallas. Sí. Sí, Bueno, sí, ahora sí. bueno, esta es lo que les decía hace un ratito, ¿no? Tenemos estas dos dimensiones, como dos rectas que se cruzan y que entre estas dos podemos como describir la amplia gama de emociones de las cuales podemos vivenciar, como dicen, ¿no? Los autores acá. La dimensión de la valencia, fíjense acá donde tengo el cursor, o sea, los valores, eso quiere decir las valencias, valores, y la excitabilidad o excitación, ¿no? La valencia es que va desde de abajo negativo hacia lo positivo, o positivo a negativo, la dimensión vertical de las emociones, y la otra dimensión, por eso hablan de dos dimensiones, que está representado por esta recta. Esto es un gráfico, ¿verdad? Pero es una manera de intentar entenderlas. La dimensión horizontal que va de baja excitación a máxima excitación, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Bueno, entonces yo les preguntaba qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, van a ir a un aula y van a encontrarse con, por ejemplo, se encuentran con estudiantes con mucha excitabilidad y hablábamos de que van a tener que hacer actividades para volver a la calma, exacto, para bajar y quedarse como en un intermedio, porque si es muy baja la excitabilidad, tampoco es productivo, y ahí es el ejemplo que va a dar Tania, que le tocó a ella vivenciar. Bueno, estaba dando el ejemplo de mis prácticas en un nivel secundario. Cuando fui, las chicas se encontraban como, por así decirlo, en la emoción, en una baja excitación, poca excitación, y en negativo. Entonces, al estar tan bajo, era bastante difícil remontar, digamos, y llevarlas a una excitación un poquito más alta para que ellas puedan hacer la actividad, porque en realidad ni siquiera querían hacerla. Por ahí influye también yo decía, lo de que es la adolescencia, las características del adolescente, con esto que están en los grupos, no quieren hacer actividad, les tienen vergüenza, no se llevan bien con los compañeros. Hay muchos factores que también tenemos que ver en el grupo. En cambio, cuando vos vas a un jardín o a una primaria, la excitabilidad está un poquito más alta, también por las características de un niño, y vos llegás al aula y sos la profe de educación física y sí, vamos a jugar, vamos a hacer juegos, y están en una excitabilidad alta, que como por mi experiencia yo digo que los extremos son también, como decía la profe en un momento, son un poquito malos. Entonces la excitabilidad, para que me escuchen y me presten atención a la consigna del juego, tengo que bajar un poquito la excitabilidad. Vamos a hacer silencio, los llevo con un juego y eso, y también jugar con las emociones de los chicos. Es importante también saber esto de las características de cada edad, digamos. ¿Se A entendió? mí me pasó que, sí, yo estaba comparando recién eso. A mí me pasó cuando estuve en la temporada de verano, estuve con varios grupos de edades, dando clases de baile a los chicos. Entonces, en las edades de 5 y 6 más o menos, era como que todo era más fácil, pero cuando me tocó dar a los adolescentes, era como que ellos, bueno, estaban en su mundo, uno no quería ni no, y lo tuve que tratar de amoldar a lo que ellos, por así decirlo, son, y les gusta escuchar las canciones de ahora,
Y ahí es como que todos se coparon, quisieron bailar y como que todos hicieron la actividad, pero si le ponía esas canciones que le puso a los adolescentes, a los chiquititos de 5 y 6, es como que no les gustaba tanto, les gustaba más lo infantil, todo. Hay que como tratar de moldearse a las edades que Exacto. claro, llevan. Tal Exacto. cual. Fíjense, lean, es tan bueno el material porque habla mucho de los deportistas, por eso elegimos este texto. Hay otros también que hablan de las emociones, pero, por ejemplo, la dimensión de los deportistas que están en los Juegos Olímpicos, o las personas que aprueban los exámenes, ¿sí? ¿Cuál es la excitación que les da más energía? ¿Cuáles consideran que les da más ventajas para lograr sus objetivos? ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí ahí está muy bien explicado. Y por supuesto que en este interjuego, miren lo que dice, lo positivo también podemos decir que es lo más agradable, y lo más desagradable tiene esta valencia o este monto de afecto más negativo. Y, por ejemplo, una mucha alegría es agradable, está dentro del cuadro de lo positivo, y si tiene mucha excitación, está por este sector. Por ejemplo, Sí, ahí en el video daba cuando los corredores por ahí, si le hacen hinchada, es como que se excitan más y como que empiezan a correr más, pero como cuando uno no tiene esa excitación a través de, por así decirlo, del público, como lo decía en el video, es como que, o no me vino a ver mi familia, o cosas así que por ahí te bajonean. Pero si uno dice, dale, exacto. corre, no sé, Ahí Tania, está vamos, vos Claro, podés. el Es objetivo como que, tan sí, claro. vamos, puedo. Ahí el Sí, objetivo por de ahí la eso arenga, también ¿no? claro, depende por ahí también de las personas. Hay personas que cuando las hinchas se van para abajo, les da vergüenza. exacto. Igual, ahí está el Exacto. A mí me objetivo de la pasaba, arenga. cuando competía no me gustaba que me fueran a ver. No, no, Claro, me ponía nervioso. claro, claro. Bueno, acá estamos las teorías. La emoción en el cuerpo. Acá está el tema de la emoción y la fisiología. ¿Sí? Esto lo vieron, seguramente lo vieron en biomotricidad, la división simpática y parasimpática, cómo interjuegan y se regulan, ¿no?, entre sí. Fíjense, la excitación tiene que ver con el sistema nervioso simpático, y la vuelta a la calma o tratar de que bajen los niveles de excitación tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Entre esos dos, digamos, hay un feedback y un interjuego. ¿Lo vieron o no lo vieron? No escucho ningún comentario. Y sí, lo vimos. Sí, Ah, sí, Lo hemos sí. visto el mes pasado. Lo vimos no con estos ejemplos, por ejemplo, pero lo vimos con que a qué se refiere o qué controla el simpático o el parasimpático. cada exacto. sistema. Pero por eso nosotros los invitamos esta es una muy buena lectura para interactuar con las otras materias, porque estos temas no sé si lo van a ver en otras materias tan en profundidad, el tema de la actuación de las emociones. No sé, Tania, les puede... No, ¿cómo se llama? En sujetos. En sujetos puede ser que vean la emoción, la diferencia con un sentimiento, que son cosas distintas. Pero creo que tan profundo así de dónde, de dónde se ubica en el cerebro, como lo estamos viendo ahora, no, tanto no. ¿Ven? Entonces, Para ubicarse como base es muy importante, porque después sí trabajás mucho con las emociones y, como les digo, las características del adolescente, entonces avanzás en otras materias, pero más como ya lo tenés que tener un poquito más claro. un nivel de excitación óptimo, por eso les decía que lo ideal es un nivel de excitación óptimo, o sea, en el medio, y ni tan positivo ni tan negativo que no te permita moverte también, o sea, como dentro del sector del cruce de las dos valencias,
las dos dimensiones de la emoción es importante, como estar en el medio. Bueno, ¿alguna otra pregunta, otra consulta? ¿Cuáles son las 5 emociones básicas que se plantean? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son las 5 emociones básicas que se plantean? No sé si se cortó. ¿Hola? O ¿Se cortó? Sí, pero La escuchamos. no. ¿Me escuchan? Sí, sí, la escucho. Bueno, ¿y cuáles son entonces? ¿Se quedaron? ¿No vieron la película Intensamente? Sí. Sí, Yo es esa parte no la leí, no sé de qué está hablando. el miedo. Bueno, Lo de las alegría, expresiones, ¿puede ser, miedo, profe? tristeza, asco, desagrado. Bueno, a ver, Paul Ekman, esta es la ira. La ira. ¿Se acuerdan que hablamos del Lie to Me, de Miénteme? Paul Ekman es el que ayudó a filmar esa serie. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Ah, bueno, entonces por eso lo invitamos a leer porque es bastante material. Vayan haciendo las preguntas, contestando las preguntas, porque es la manera, también este tema de la expresión corporal, de la expresión facial, de las emociones. Tienen que ser las 3 guías de la... Sí, todas. De la unidad 4 ya damos como así ya por finalizada la lectura y quizá les pidamos las guías, así que vayan haciéndolas. Recuerda que son 3 guías son de la unidad 4. 1, 2, 3, 4. ¿4? Sí. 4 guías de la unidad 4. Algunas que son cortitas, tienen dos preguntas. 2 preguntas tiene una guía. Las dos tienen 2, estas dos. ¿Está bien? Bueno. Sí, perfecto. Bueno, recién pasamos la expresión del rostro, de las emociones. Creo que había una consulta, pero no alcancé a ver. A ver. Pero, ¿Chat? ¿Cuál es la consigna en el grupo? Dice. Creo que lo del grupo era los temas que nos iban a dar, creo que eso pregunta. Sí, les vamos a subir en la plataforma, en una pestaña vamos a poner bien la consigna y los apellidos de los grupos. Sí. ¿Ya los tienen a los grupos? Eso nos tendrían que mandar. Bueno, si a ver. Cuando termine la clase, si pueden mandarlo una lista de los grupos con nombre y apellido de cada integrante, y ahí vamos viendo. Vamos anotando nosotras para ya tener los grupos y después vamos a darle los temas a cada grupo. ¿Les parece? Sí. Bueno. ¿Y dónde nos escriben? ¿Para dónde nos pueden escribir? Que se pongan de acuerdo ellos celular? en WhatsApp y que manden un email, por plataforma, ¿no te pueden mandar un mensaje? Sí, pueden mandar. ¿No hay un delegado del grupo? Sí, hay 2, Lucas y Manu. Claro, entonces se ponen de acuerdo por WhatsApp o si ya tienen armados los grupos y nos mandan una sola lista de los integrantes de cada grupo. ¿Está bien? Bien. Escuchen, hay una pregunta, la pregunta número 5, que muchos... Sí. Bien.
Porque en la consigna solamente no dice qué hay que hacer con ella. Bueno, cada puntito de esos hay que explicarlo. Y dar ejemplos, está lleno de ejemplos, como estamos viendo el material acá en pantalla, o sea, la expresión de las emociones, en lo facial, como las cejas, los pómulos, la boca. Acá miren, cada uno de estas expresiones. El verbal también. Exacto. Sí, ¿no? sí. Esta fue mudo, que no se podía hablar. Acá hay un ejemplo. ¿Ustedes qué deducen de esta mudo? Y no decían nada ahí. ¿Qué deducen ustedes que hacen ahí? En Que esta le está imagen. agradeciendo. Sí. ¿Cómo? Sí, que le está Agradeciendo. agradeciendo por ahí, o pidiendo ayuda, en realidad el gesto. O está enamorado de algo interesante, y porque la otra chica está ahí al lado como que decepcionado, no sé. Ajá. Igual están mirando hacia un punto, como que los dos están mirando a algo, como que, no sé, capaz que le No, pueden... la chica que está ahí apoyada está como triste o algo, no Ah, sé qué la le chica es así, pero no sé si tiene algo que ver. O sea, la que está arriba en el caballo es como que está como con la mano acá como diciendo... pasa. Y Claro, él como que no se vaya. Bueno, ¿hay una especie de enamoramiento o no? sí, para mí sí. Dicen, Como que miren, se enamora más de la chica ideal sería que la otra chica exacto. que está ahí. Y mire, la otra está enojada, ¿no? Porque el hombre eligió a Sí, la chica del caballo, aparentemente. claro. Mira, y ahí, Pamela, mira, te va a interesar, fíjate lo que dice acá el texto. La clásica danza hindú, la danza clásica hindú, también utiliza la cara y el cuerpo para transmitir efectivamente 10 emociones diferentes. Mira, ahí Justo le iba a decir, para investigar, mira. porque en la danza hindú que hago también, es como que usamos mucho el tema de ponerte las miradas de los ojos, la boca. Exacto. Son muchas expresiones que por ahí no hace falta decirlas verbalmente. Bien. Y fíjense lo que dice acá también, acá donde tengo el cursor, ahí al lado de eso. Los emoticones hablan, miren, los gestos, los tonos de voz, están ausentes en la comunicación, por ejemplo, de los celulares, ¿no? De un ordenador. Los mensajes por correo electrónico, o bueno, ahora los WhatsApp, tienen o una sonrisa enojado, uy, no vine, dando una sonrisa para transmitirle la emoción de que no estoy enojado, pero que estoy molesta, ¿no? Le mando unos ojitos para expresar que estoy triste. Si eso en palabras, la mitad o se puede malinterpretar. Esta es la expresión no verbal, lo no dicho en palabras, pero que sí se expresan desde las emociones, que hay mucho para comunicar emocionalmente. ¿Se va entendiendo? Y los gestos también, profe, Los por ahí más gestos, allá, claro, porque uno hace malos gestos y demás. exacto, A mí exactamente. me tocó, por ejemplo, en secundario, acá lo último que hice en la noche, me tocó, bueno, me propuse yo hacer el mimo de la escuela, del colegio. Entonces en todos los actos o en todas las reuniones tenía que aparecer yo como mimo, dando como algo más fuera de contexto, digamos, algo divertido, para que la gente, ¿Ah, digamos, sí? no esté tan ahí aburrida. Sí, así que bueno, me puse a ver cursos así de mimos y videos, cosas así, los gestos. Es muy interesante. Qué bueno, Te bueno, transmitís muchas cosas. de esto se trata esta parte del texto. ¿Se había entendido eso? O sea, todo lo que es la expresión de las emociones, lo no verbal, lo corporal, lo gestual, la cultura también, porque por ejemplo, hay algunas por ejemplo, nuestro típico gesto miren lo que dice ahí, con el dedo medio, este gesto, fíjense que en Hawái es un signo hawaiano de buena suerte, por ejemplo. Sí.
Miren acá. Sí, los gestos en diferentes Entonces, culturas. ¿qué pasa con las culturas? Y la expresión también corporal. Vamos, de esto se trata todo este texto, ¿sí? Hay algunas expresiones faciales que son universales. La sonrisa es universal, significa esto que estoy feliz en casi todas las culturas. Creo que no se ha descubierto alguna cultura que no tengan como estas cuestiones en común. ¿Viste? Profe, ¿no le pasa que si ve a la primera chica sonriente no le dan ganas de sonreír? Claro, sí, tal cual. Ahí funcionan las neuronas de espejo. Exacto, ahí podemos relacionar con las neuronas de espejo. Mira, y acá están las emociones básicas, miren, asco, enojo, miedo, felicidad, tristeza, sorpresa, ¿sí? Según Ekman y Matsumoto, pero nosotros lo seguimos más a Ekman, que es el que más conocemos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Acá están. Profe, una consulta. Sí. La unidad 3, ¿con qué tenía que ver? Que la salteamos. Lo vamos a dar después, es la unidad de la motivación, que está muy relacionada con esta, pero la salteamos para poder estudiar, para poder entendernos también cómo estamos nosotros, cómo entender el proceso fisiológico de nuestras emociones, cómo poder ayudarnos, digamos, entendernos a nosotros mismos para poder entender qué es lo que nos pasa también en estos momentos más difíciles, ¿no? De la experiencia, los que nos tocó. ¿Está bien? Bueno, sí, sí. Miren, acá hay un cuadro, miren este cuadrito, está buenísimo para poder armar nuestra propia teoría de las emociones, más allá de los autores que vimos. Este interjuego entre fisiología, expresión y cognición o evaluación de lo que puede estar pasándome, todo esto nace la emoción, del interjuego de esto, que creo que ya hasta a la altura que estamos hablando ya tenemos que más o menos tener claro de qué se trata, que la emoción no es algo que está por fuera de nosotros, sino es cómo nosotros evaluamos lo que nos pasa, es la emoción que podemos sentir y que tenemos un poder con este manejo de las emociones, ¿no? Nos podemos ir empoderando, que no nos pase, no nos tire a matar una situación, sino que bueno, si yo puedo evaluar, puedo tener un pensamiento de esta situación, puedo modular, manejar, abrazar esa emoción y la puedo, ahí se cortó, mira, la puedo cambiar, o que no sea contraproducente para mí. ¿Está? Sí, o controlarla también. Claro, sí, sí. Por ahí todos los estímulos que hablábamos de cuando pasa una moto, que se te dispara la adrenalina, esto de controlar el disparo de adrenalina, disminuir, bajar el ritmo cardíaco y demás. Todo esto razonándolo, bueno, esto es lo que hago. Exacto. Razonándolo, digo, bueno, por suerte que no me pasó nada, y ya voy busco ayuda, voy para atrás, salto, no sé. No es lo mismo que seguir permanentemente pensando, y sí, casi me asaltaron, casi me chocó la moto, llego a mi casa y sigo contando y sigo. No, yo sé que con el pensamiento, con una evaluación cognitiva de la situación, digo, ponerle un pensamiento que pueda modular esa emoción o controlarla, bajando la excitabilidad de la experiencia, poniéndole positivismo, o sea, que vaya hacia arriba en esta dimensión vertical, puedo lograr una regulación fisiológica de la misma. Profe, cuando uno mismo no puede, o sea, puede
esté al lado puede ayudarlo como para que baje también esa... Claro, por supuesto, exacto. Ahí es donde nosotros como profesores, ustedes tienen esa oportunidad, ¿no? Con la respiración, para la próxima capaz que hagamos algunos ejercicios también de respiración, ¿sí? Y vamos ahí incorporando, digamos, o alguna técnica, ¿no? Podemos ir incorporando, por ejemplo, ustedes cuando vuelta a la calma, ¿cómo hacen cómo hacen ustedes en un deporte físicamente? ¿No? Respiro y levanto los brazos y bajo los brazos. Bueno, muevo el cuerpo también para modular esa excitación, ¿no? Inhalo, exhalo, ¿no? Inclino el cuerpo hacia adelante. Bueno, usan el cuerpo también para modular la excitabilidad, la reducción de endorfinas, de adrenalina. ¿Por qué? Porque todo es un interjuego. Todo es un juego. Por ahí también esto que decía Pame, cuando uno no puede controlar esto que hablamos en la clase pasada. ¿Se le trabó? ¿Hola? ¿Lo trabó a mí? No, no. Sí, te escucho. Hablábamos la clase pasada esto del secuestro emocional, cuando uno no puede controlar la emoción, porque no la razona y se deja llevar. Por ahí viene estos ejercicios para calmar la respiración y demás. Exactamente. Bueno, acá vamos viendo un poquito lo que es... a ver. Liz. Bueno, no sé qué pasó. Hola. Se salió el cuadernillo. Sí, bueno, a ver, stop. Escucha mi voz. Bueno, ahí se cerró ¿se va entendiendo, chicos, de qué va esto? Seguimos. Ahora vamos para la próxima, lo que tiene que ver es esto de ¿para qué nos sirve, no? ¿Cuál es la implicancia educativa de saber estas cuestiones? Que ya la venimos charlando. Por eso les decía que lo que sigue no son temas nuevos, solamente son textos que podemos organizar nuestras respuestas y poder armar un texto entendible, ¿no? Voy a mutear acá, que me parece que está entrando por ahí mi voz. ¿Cuáles son las implicancias educativas de entender esto de las emociones? Ahí está Romero Bergold contestando esto. Ahí se nos fue la proyección, pero se trata de esto, ¿verdad? Así que bueno. Y la última que es específicamente las emociones y el deporte, que ya también lo venimos charlando. Lo tienen en el video, lo charlamos recién, es como para organizar, ¿sí? Las habilidades emocionales, las habilidades sociales que un profesor debe desarrollar, o si no las tiene que aprender, para aplicarlas en los distintos ámbitos de injerencia profesional, ustedes como profes. ¿Listo? Bueno. Bueno, corazones, ¿alguna duda del material? Entonces, vamos a utilizar estos minutitos que nos quedan para, si quieren, organícense como grupo y nos van mandando, así ya los tenemos ahora. ¿Qué les parece? Voy a cortar la grabación.